Buenas tardes, mi nombre es Juan Gabriel Corredor Cárdenas, capitán para curso de ascenso a mayor. La sentencia que me correspondió fue el caso Gutiérrez Soler versus Colombia del 12 de septiembre del 2005. El órgano que lo profirió fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien es competente para conocer estos casos, ya que Colombia hace parte de la Convención Americana desde el 31 de julio de 1973. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Colombia según una denuncia recibida por integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y obligación de respetar los derechos humanos. El resumen de los hechos es el siguiente. El 24 de agosto de 1994, el coronel de la policía Luis Gonzaga Enciso Barón, comandante de una unidad urbana de la Unidad Nacional de Antiextorsión y Secuestro de la Policía Nacional, y su primo, el exteniente coronel del Ejército Nacional Ricardo León Barón, se apersonaron en una de las calles de la ciudad de Bogotá, donde habían citado al señor Wilson Gutiérrez Soler, a quien detuvieron y lo llevaron al sótano de las instalaciones de la Unidad de Antiextorsión. Vale la pena recalcar que el señor Ricardo León Barón había hecho una denuncia por extorsión al señor Wilson Gutiérrez Soler. Una vez capturado, como mencioné, llevaron al señor Gutiérrez Soler al sótano de esta unidad y allí recibió torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes consistentes en quemaduras en los órganos genitales y otras lesiones graves. Después de ser torturado, fue entrevistado por funcionarios permanentes de los derechos humanos, quienes dijeron que para salvar la vida o su vida, la vida de Gutiérrez Soler, respondiera todo que sí. Por tanto, el señor Gutiérrez Soler fue inducido bajo coacción a rendir declaración en versión libre. El señor Gutiérrez Soler no contó con la presencia de su representante legal ni con un defensor público para rendir su declaración. Y para suplir esta ausencia de defensor público, miembros de la fuerza pública solicitaron la asistencia de una religiosa con el fin de comparecer en la referida diligencia junto al señor Gutiérrez Soler. Después de esto fue sometido por un médico forense, quien dejó constancia de dichas lesiones. El 25 de agosto de 1994, Wilson Gutiérrez Soler denunció ante la Fiscalía Regional Delegada las torturas padecidas el día anterior. Denunció ante la Oficina Delegada de Derechos Humanos los procedimientos de los coroneles, pero nada de esto tuvo algún efecto. Finalmente, el 26 de agosto del 2002, transcurrido 8 años de su detención inicial, el señor Gutiérrez Soler fue absuelto del delito de extorsión por el juez. Desde 1994, la familia de Wilson Gutiérrez Soler ha sido objeto de amenazas, hostigamientos, vigilancia, detenciones, allanamientos y atentados contra la vida e integridad personal. Por este motivo, sus familiares el 5 de noviembre de 1999, mediante la Corporación Colectivo de Abogados, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana el 26 de marzo del 2004. La comisión presentó esta demanda a la Corte. ¿Qué dijo el Estado colombiano en su defensa? El Estado colombiano reconoce su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 5.1 y deriva este reconocimiento de la acción de algunos agentes estatales que obraron de manera individual e incumplieron sus deberes jurídicos. También reafirma la política del Estado de la protección de los derechos humanos y solicita a la Corte, si lo tiene a bien, conceder la oportunidad procesal para que el Estado y los representantes de las víctimas y sus familiares, con la facilitación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, intenten una solución amistosa sobre estas reparaciones y también sobre los costos, por lo cual el Estado propone un término máximo de 6 meses para dichas diligencias. ¿Cuál fue la decisión? La decisión o los fundamentos de esta decisión. Los fundamentos fueron que el coronel Luis Enciso Barón
estaba impedido en virtud del artículo 103 del Código de Procedimiento Penal del año 1991 para adelantar las diligencias relacionadas con la investigación de dicho delito de extorsión denunciada por Ricardo Dalel Barón. Pues dicho coronel es primo de este último y por lo tanto tenía interés en el proceso. El señor Wilson Gutiérrez Soler no fue capturado en flagrancia, sino en desarrollo de un procedimiento ilegal. La inexistencia de un plazo claro y expreso para la presentación del señor Wilson Gutiérrez ante una autoridad judicial tuvo consecuencias negativas para la protección de sus derechos, pues permitió que autoridades de policía judicial adelantaran actuaciones lesivas de sus derechos. La legislación interna prohíbe de manera absoluta a todo funcionario cualquier clase de coacción sobre el imputado. La versión rendida por el señor Gutiérrez Soler no fue libre y espontánea, pues fue sometida a prácticas de tortura. Otro de los puntos fue que la designación de una persona honorable para que cumpliera las funciones de defensor técnico del señor Wilson Gutiérrez Soler era contraria al orden constitucional, pues el imputado fue capturado en Bogotá, en donde existía la posibilidad concreta de encontrar un abogado que actuara como su defensor. Decisión de la Corte. La decisión de la Corte fue que el Estado violó el derecho consagrado en el artículo 5.1, derecho a la integridad personal, de la Convención Americana de Derechos Humanos. El Estado violó el derecho a la libertad personal. El Estado violó los derechos de garantías judiciales y la protección judicial. El Estado incumplió las obligaciones previstas a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. ¿Y qué decide el Estado? Reafirma su resolución del 10 de marzo del 2005 en la cual admitió el reconocimiento de responsabilidad internacional realizada por el Estado colombiano. ¿Cuáles fueron las medidas de reparación? Las medidas de reparación inmaterial fueron: el Estado solicita que se considere su reconocimiento de responsabilidad como una medida de reparación de los daños inmateriales en cuanto contribuye a la dignificación de la persona de Wilson Gutiérrez. Otras medidas de reparación: adoptar medidas de rehabilitación física del señor Wilson Gutiérrez Soler y de la rehabilitación psíquica de los miembros de su familia que han sufrido daño como resultado de los hechos del presente caso. Sancionar a los responsables dentro de un plazo razonable. Disponer el juzgamiento en la justicia ordinaria del señor coronel Luis Gonzaga Enciso Barón. Revisar la preclusión de la investigación contra el señor Ricardo Daniel Barón e impulsar procesos disciplinarios contra los agentes del Estado involucrados en la comisión de las violaciones perpetradas en el presente caso. El cuarto punto es realizar una experiencia piloto para la implementación del protocolo de Estambul. Quinto, fortalecer los controles oficiales en sus centros de detención y publicar un resumen de la sentencia en un diario de circulación nacional y publicar el texto íntegro de la misma en el diario oficial. Sexto, difusión y aplicación de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos sobre la jurisdicción penal militar. Considerar que el Estado debe implementar en los cursos de formación de los servidores públicos de la jurisdicción penal militar y de la fuerza pública un programa dirigido al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Que estos casos sean aplicados como lección aprendida en los cursos de derechos humanos de los funcionarios de la Policía Nacional. El caso de Wilson Gutiérrez Soler debe ser un elemento pedagógico que contribuya a que hechos de esta naturaleza no se repitan. Fortalecimiento de los controles en centros de detención, evaluación psicológica constante de los funcionarios estatales que están en contacto con detenidos sería una importante medida de prevención. Y Colombia debe aportar las medidas que sean necesarias para fortalecer los mecanismos de control existentes en los centros estatales de detención con el propósito de garantizar condiciones de detención adecuadas y el respeto a las garantías judiciales. La sentencia enunciada obtuvo algunos derechos violados del derecho internacional humanitario. Estos fueron el artículo 5, derecho a la integridad personal.
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni penas crueles, y los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales. El artículo 7, derecho a la libertad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y las condiciones fijadas, y nadie puede ser sometido a detención o encarcelamientos arbitrarios. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado para la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable. El artículo 8 sobre las garantías judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y comunicarse libre y privadamente con su defensor. La confesión del inculpable solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Y el artículo 25, que tiene que ver con la protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces, tribunales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Los estados partes se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga el recurso. En cuanto a la detención de la Corte observa que fue realizada sin orden escrita de autoridad judicial competente y en una situación no constitutiva de flagrancia, como ya habíamos dicho. Pues esto ha sido todo sobre el caso Gutiérrez Soler. Muchas gracias, mi coronel, un feliz día y el Señor lo bendiga.